Nuestro tema, hermano, es sobre qué está cimentada nuestra vida. Sobre verdad, la verdad, o sobre nuestros sentimientos. Mejor dicho, sobre qué está cimentada nuestra vida. Sobre algo sólido, inconmovible, o sobre algo fluctuante, o sobre algo volátil. Es muy importante eso, hermanos. Y después voy a decirles por qué. Porque hoy tenemos, hermanos, millones y millones de cristianos que sus vidas están solamente cimentadas sobre sus emociones, sobre sus sentimientos. Lamentablemente. Vamos a leer ese pasaje muy famoso del prudente y del insensato, del prudente y del tonto. Insensato quiere decir tonto. Dice así: por tanto, todo aquel que oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo aquel que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Y hermano, te pregunto así, una pregunta así en el aire. ¿Y esa casa simboliza qué? Nuestra vida. Es tu vida. Es decir, solo leyendo ese pasaje, hermano, ya tenemos una claro. Yo te pregunto, ¿qué es la arena? Otra traducción habla de tierra. ¿Qué es la tierra? Voy a hablarte de otro término quizás más conocido. ¿Qué es el polvo? ¿Qué es el polvo? Bueno, ya sé que el polvo es. Pero te pregunto, nuestra estructura humana, ¿de qué es hecha? De polvo. Del polvo fuiste tomado y del polvo volverás. Bueno, entienda que esa tierra acá, la arena, está representando tierra, polvo. ¿Qué tierra? Está cimentada sobre ti. Entonces, hermanos, ¿qué idea tendremos de ese tren? No, participen porque es para nuestro crecimiento, hermano. Eso es para nuestro crecimiento. ¿Qué idea tienen de ese tren? A ver, acá tenemos a alguien que vive cerca del tren y lo vio toda su vida. Pero ¿qué idea tenemos de ese tren? Está mal, ¿verdad? Que bueno. ¿Y por qué van a creer que está mal? Porque la cabina está atrás y tendría que ir adelante. Muy bien, hermana, muy bien. Bueno, ahí vemos. Para explicarles, para que tengamos idea. Hermano, esa es la locomotora, ¿no? Se dice. Sí. Y esta es a donde iban las leñas, que son la combustión, que hacían que esa locomotora marcha. Y acá es a donde vamos de viaje a disfrutar el paisaje. Acá está el lugar de los pasajeros. Y está todo mal. Ahora le pregunto, ¿qué es? ¿Qué decir? ¿Cuál es el mal que está? Que está totalmente anormal. Está totalmente fuera de su lugar. Y hermano, así de anormal, muchos enseñan y viven la vida cristiana. Así muchos hermanos están viviendo su vida cristiana y no tengo la certeza que estoy mintiendo. Hermano, la mayoría de los que se dicen evangélicos viven esa realidad, esa anormalidad. Y alguien dice, hermano, que decir, la vida cristiana es sin emociones, sin sentimientos.
Es decir, la vida cristiana es sin sentimientos. No, hermano, no. El tren tiene el lugar de disfrute. La vida cristiana no está ausente de las emociones y sentimientos. El tren no está hecho solo de la locomotiva en lugar de combustión. Hay lugar para disfrute, hay lugar para gozar. Pero tiene que estar en su debido lugar. Entonces, ¿qué resultado o consecuencia tendrán viajando con un tren de esa forma? ¿Qué consecuencia? Hermanos, la consecuencia es un desastre. Primero, es un desastre. Que si estamos poniendo el tren para funcionar totalmente al revés de cómo está hecho. Ahora, ¿qué otra cosa podemos pensar? Para ser más específicos, no irán a ninguna parte. Que si aquí se sentaron allá para disfrutar un viaje, para ir a conocer, etcétera, etcétera, y gozar, no van a ir a ninguna parte, no van a llegar a ninguna parte. Imagínate tú comprar tu boleto, subir al tren, chocho, que vamos a ir a San Antonio, que la hermana ahí le encanta San Antonio. Vamos a ir a San Antonio, disfrutar San Antonio, y nos sentamos, y el tren no marcha, hermano. Y si marcha va a descarrilar. Es terrible. Hermanos, muchos están viviendo esta vida cristiana de esta misma forma. Que creen que están viviendo, que creen que están caminando, que creen que están yendo al cielo, que creen que están con Jesús, que creen que siguen la Biblia y no están yendo a ningún lugar. No están yendo a ningún lugar. No quiero adelantar porque hay un montón para adelante. Ahora, hermanos, vemos el porqué. Vemos el porqué. Porque quieren vivir la vida cristiana partiendo de la naturaleza caída y no según el estándar espiritual de Dios. Que de siempre cuando queremos vivir la vida cristiana partiendo de nosotros, hermanos, estamos yendo en un camino equivocado. Y vamos a, por eso no quiero adelantar porque, ahora vamos a entender por qué esto. ¿Por qué esto? Hermano, ese es el tren de la vida de muchos cristianos, o que se llaman cristianos. Tienen los sentimientos, las emociones en primer lugar. En otras palabras, sus vidas están movidas por las emociones. Sus vidas, hermanos, todo depende de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que sienten adentro. Y lo que tienen de fe, en la mayoría de las veces, hermano, es una fe natural. Todos tenemos fe, todos tenemos una fe interior natural. Ahora, la fe espiritual que proviene de la vida nueva es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Yo ya agarré un avión y tuvimos no sé cuántos 1000 metros del aire. Y confiamos en el piloto y dormimos tranquilos y eso es fe natural. Pero la fe que proviene de Dios y para Dios, hermano, es totalmente diferente. Yo me acuerdo que cuando llevamos los niños a Disney, había un lugar, Santiago estaba con nosotros, había un lugar, hermano, que tú te sientes, se llama Viaje por el Mundo. Se llama Viaje por el Mundo. Y es un lugar de más o menos 4 pisos que tú te sientes abajo y ves gente arriba. Y hermanos, se apagan las luces, empiezan las músicas y empiezan a moverte. Tú no sientes el movimiento, tú solo ves un bruto telón de más o menos, 10, 20 metros de largo y de alto. Y hermano, empiezas tú te sientes volando por las cataratas, sentís el agua porque en los asientos hay agua que te chorrea, tú sientes el agua. Después te sentís en el África con los elefantes y es algo impresionante. Parece que está caminando allá en medio de ellos y sentís el olor al pasto.
porque te tiran perfume del olor del pasto. Y hermano, eso era algo tan emocionante que lo hicimos 2 veces. Pero ¿sabe qué? Dura 3 minutos. Después para todo, prenden las luces y tú estás en el mismo lugar. Tú estás en el mismo lugar. Hermano, muchos están viviendo la vida cristiana de esta misma forma. ¿Por qué? Porque están poniendo y viviendo solamente por sus emociones. Necesitan de emociones, necesitan permanentemente que las emociones están burbujando. Pero hermano, esto no es fe espiritual, no es fe que proviene de Dios, es una fe natural. ¿Y por qué es una fe natural? Porque la fe genuina pone el tren que camine como debe ser. La fe emocional, ¿qué hace? Pone la palabra de Dios por último. Y generalmente, hermano, la mayoría de las personas que viven por las emociones no son estudiosos de la Biblia. Y no estoy diciendo, hermano, que todo el mundo tiene que ser estudioso de la Biblia. Yo sé que ni todo el mundo tiene la capacidad de estudiar la Biblia. Pero yo sé que muchas personas que no tienen capacidad de estudiar la Biblia, por lo menos viene y escucha y oye. Escudriña. Porque hoy no es solo. Hoy hay mucha gente que no sabe ni sabe escribir su nombre, pero sabe escuchar. Y sabe, hermano, que necesitan. Ahora, el que está condicionado, el que puede leer, y el que verdaderamente ha conocido a Dios, hermano, invierte totalmente la situación. ¿Por qué? Porque así, hermano, la vida no funciona. Así no habrá estabilidad espiritual en la vida de la persona. Permanentemente tiene que estar, ¿qué? Nutriendo su alimento. ¿Y su alimento cuál es? Las emociones. Si no siento, no hago. Ahora yo pregunto, voy a preguntar ahí a este casalcito jóvenes. Voy a preguntar al hombre, porque generalmente son más racionales. ¿Estás sintiendo el amor de tu esposa ahora en ese momento? No, qué feo. Pero tú estás seguro que te ama, pero no estás sintiendo. Llueve o truena, sabe que te ama. Ahora, ¿por qué, hermano, tenemos nosotros que vivir la vida cristiana en las emociones, sintiendo? ¿Saben por qué, hermanos? Escuchen. Pablo lo dijo cuando estaba vivo. Estamos hablando de 2000 años. Y Pablo dijo que después de su partida, muchos falsos entrarán en medio del rebaño, con sus herejías, con sus errores. Y hermano, una de las herejías más grandes que existe, y yo te aconsejo a mirar Hechos de los Apóstoles, ve si los apóstoles, los discípulos que caminaron con Jesús, ve si el evangelio que transmitió Jesús era un evangelio que te hacía burbujar tus emociones. De lo contrario, era evangelio que te ponía cuchillos en tus pecados, en tu naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasó estamos a 2000 años, hermanos? Estamos con Cristo a la puerta. ¿Qué pasó? Estamos con una generación que vive prácticamente su mayoría en la herejía llamada cristiana. ¿Por qué? Porque Dios para muchos hoy es lo que siento. Dios para muchos, hermano, hoy está comprobado, la mayoría de los cristianos no lee la Biblia. No le importa escuchar la Biblia. Por eso en muchos lugares los sermones hoy no pasan de 10 minutos, 15 minutos. Se cantan una hora y media y se hacen shows, se ponen luces, se gastan enormes cosas para mover las emociones. Y dale. Hermano, yo viví 20 años en iglesias, con todo respeto, que son hermanos y que los considero hermanos, pero en su mayoría, hermanos, eran montones de baboseras que no tienen nada que ver con la estructura de la vida cristiana. Cuando dicen, y hoy creo que todos ustedes han mirado, cuando dice, sienta a Dios. Ayer yo leí una cosa por coincidencia, y uno dijo así, impresionante, uno llega al estacionamiento de la iglesia y ya siente la presencia de Dios. ¿Tú crees? Que
Que si tú crees que el estacionamiento de la iglesia está, tú crees que yo necesito llegar al estacionamiento para sentir la presencia de Dios. Tú crees aquel que dijo, estoy contigo todos los días, necesita darme señal de que está conmigo. O necesita que yo crea profundamente que Él está conmigo. ¿Cuál creen ustedes es? Y hermanos, son todas manijas. Sienta a Dios, cierra tus ojos. Son todas, hermanos, tipo manipulación, tipo realmente como los impíos nos describen, lavado cerebral. Sienta a Dios, mira que Dios está tocando por ti, mira que Jesús está te abrazando. Y cuando conozco la situación de cada uno y sé lo que está cada uno, hermana, Dios va a sanar tu cuello, y hermana, Dios va a aliviar tu corazón, y hermano, y comienzo a tocar, hermano, por supuesto que vamos a sentir emoción, porque somos seres tripartitos, somos seres espiritual, somos seres racional y somos seres que tenemos emoción, por lo que las emociones, ¿quién nos las dio? Dios. Ahora, Dios que nos dio las emociones, nos dio, hermanos, para ponerla en orden correcto. Dios nos dio las emociones. Las emociones son parte de la vida cristiana, de la vida de cualquier ser humano. Pero tenemos que ponerla, hermano, en el orden correcto como Dios quiere o como Dios la constituyó. ¿Para qué? Para que tu casa, tu vida, sea construida firme, porque va a venir lluvia, va a venir frustración, va a venir circunstancias difíciles, va a venir enfermedad, va a haber muerte, va a haber dolor en el corazón. ¿Y sabe qué? Jesús cuando habló no estaba preocupado con el río Uruguay que iba a subir. No estaba hablando de la tormenta, que quizás la tormenta Santa Rita, Santa Rosa que dicen. Jesús estaba hablando que la realidad de esta vida de pecado, va a venir con dolores, con amargura, con tristeza, con decepciones, con montones de situaciones que va a golpear nuestras vidas. Sea sobre la roca o sea sobre la arena. Lo que Jesús estaba diciendo, que si estás construyendo tu casa sobre la arena, tu casa va a caer. La única forma que tu casa no caiga, que esté tu vida en el orden correcto, como Dios la estableció. ¿Y cómo Dios la estableció? Hermano, Dios la estableció la vida cristiana, empezando por la palabra de Dios. Que alguien me diga que conoció a Dios sin no oír la palabra. Y hermano, lo felicito, porque es uno de los raras personas. Primero la palabra de Dios, después la palabra de Dios, hermano, produce ¿qué? Fe. ¿Fe qué? Fe genuina. Fe cimentada en la palabra de Dios. Y esto es lo que ven acá. Son las tocos de madera. Que si la palabra de Dios produce en nosotros, hermano, la fe que nos lleva a vivir nuestra vida cristiana. Tenemos combustión para proseguir nuestra vida. Si llueve, si no llueve, si sale el sol, si no sale el sol, si hay tormenta, si no hay tormenta. Mientras que tengamos la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, y está produciendo en nosotros la verdadera fe, hermanos, los sentimientos serán firmes, seguros y permanentes. Y son los verdaderos disfrutes. Son los verdaderos disfrutes. Ahora escuche, esto no es fácil en una naturaleza caída. No es fácil en una naturaleza caída. Hermano, cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos vivían plenos. Que decir, cuando el hombre estaba sin pecado, vivía pleno. Gozaba de la presencia de Dios, gozaba de la comunión con Dios. No precisa pruebas para que sienta a Dios. Sabía que Dios está, porque estaba pleno. El hombre estaba pleno, tenía la comunión, tenía la orden establecida por Dios para ellos. Ahora, ¿cuál fue la causa de la caída del hombre? ¿Por qué la humanidad cayó en pecado? Hermanos,
usaron los sentidos dejando de observar la palabra de Dios como Él les había dicho. ¿Qué le dijo Dios a los hombres? De todos los árboles podrá comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. De esta no come, porque el día que de ella come, van a morir. ¿A dónde tentó Satanás a Adán y Eva? ¿A dónde tentó Satanás al hombre? Lo llevó a enfocarse en el árbol, lo llevó a concentrarse en el árbol y comenzó a charlar con él. ¿Y qué hizo la mujer? ¿Qué hizo la mujer para caer? Miren, hermano, usó los sentidos, usó las emociones y dejó lo que Dios había dicho del lado. Y miren lo que dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Que sirvió emociones. Era bueno para comer. Que era agradables a los ojos, sentidos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y todo esto, hermano, ¿a dónde parte? ¿De dónde parte? De nuestros sentidos, de las emociones. ¿Qué hizo? Tomó de su fruto, comió y también dio a su esposo, y ahí está la macana hasta el día de hoy. ¿Qué hizo Satanás con la mujer? La engañó, porque ese es el nombre, el adjetivo que tiene Satanás, es el que engaña, es el adversario. ¿Qué hizo? Hizo que la mujer se enfocara en el árbol y sacar la mente de la mente de Dios. Por supuesto, entre paréntesis, todo esto estaba en el plan de Dios, pero ahora no es el tema. No es que agarró a Dios de sorpresa. No. Ese es otro tema. Adán y Eva tenían plena libertad. Son los únicos hombres que tenían plena libertad para decidir. ¿Por qué? Porque eran perfectos. Eran perfectos. Ahora, ¿cuál fue la origen de su caída? Se enfocaron en sus sentidos, porque los sentidos Dios nos dio. Dios nos dio la vida espiritual, la vida razonable y los sentidos. Y Adán y Eva, con la libertad que tenían, se enfocaron en sus sentidos y olvidaron lo que Dios había dicho. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Actuaron. ¿Qué hicieron? Practicaron. ¿Qué decir? Hicieron el pecado desagradable a los ojos de Dios. ¿Qué pasó? Automáticamente murieron. ¿Y al morir qué pasó? ¿Cuál fue la primera actitud de Adán y Eva? Piénsenlo. Yo no lo puse acá, pero piénsenlo. Comenzaron sus emociones a gobernarlos. Miraron y se sintieron desnudos. Y fueron a hacer ¿qué? Taparse con hojas de árboles. Apareció Dios como siempre. ¿Y qué hizo con Adán y Eva? ¿Qué pasó con ellos? Se escondieron. ¿Qué hizo? Emoción. ¿Qué le dijeron a Dios? Tuvimos miedo. ¿Qué decir? ¿Cómo comenzaron a actuar y a reaccionar el hombre y la mujer bajo el pecado? Por sus emociones, por todo lo que sienten y por todo lo que les parecía y se movía dentro de ellos. Ya no es más por la palabra de Dios. Y esto, hermano, es el pecado mayor. Es cuando me muevo por lo que siento, hago las cosas por lo que siento, soy feliz cuando me siento, mi fe es grande cuando estoy gozoso. Y eso, hermano, eso no es normal. Ese tren no llega a ningún lado. El tren de la vida cristiana, hermano, es permanentemente firme en Dios. Podemos pasar por situaciones X. Podemos pasar. ¿Tú crees que cuando yo perdí a mi esposa estaba gozoso? ¿Usted cree que hoy yo tengo todos los días gozo en mi alma y canto y salto? ¿Usted cree esto? No, hermano, no. Eso es lo que estoy diciendo. No quiere decir que todos los días vamos a estar saltando y gozando. Pero ¿sabe qué? Cuando estamos nutriéndonos de la verdad, y eso produce en nosotros fe, que cimenta nuestra vida, que trae resultados que vamos a verlos más adelante.
Y que no importa qué vamos a pasar, no importa si está cayendo nieve delante del tren, el tren va a seguir caminando. No importa si como en la India el calor es 50 grados, el tren sigue marchando. ¿Por qué? Porque está en el orden correcto. Porque está en el orden correcto. Ahora, ¿qué es la vida cristiana, hermano? Preguntamos. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana, hermano, es una nueva vida surgida en el interior por Dios. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana surge interiormente en el ser pecador. ¿Y de quién? ¿De dónde proviene eso, hermano? De propio Dios. Jesús le dijo a Nicodemos, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y hay que nacer del espíritu y del agua. Jesús respondió, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y esto sabe aquí Jesús dijo a un maestro de los judíos, a un maestro religioso. Hay que nacer del agua y del espíritu. Ahora, ¿cómo uno nace del agua y del espíritu? ¿Cómo se nace del agua del espíritu? Mentalmente, quiere decir, agua, espíritu, así. Mano, ahí en Efesios, a la iglesia de Éfeso, Pablo describe perfectamente cómo se nace del agua y del espíritu. Y qué es el agua y qué es el espíritu. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, en el 1:13, en él, ¿en quién? En Cristo. También vosotros, a la iglesia está hablando, habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad, ¿y qué más? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No es hincharte a fuerza, venga, sé cristiano. Jesús va a colmar todas tus expectativas. No tenés trabajo, Jesús va a te dar. Tenés problema matrimonial, Jesús va a solucionar tu problema. Y así el evangelio de hoy, hermano. Y por supuesto, un montón de gente quiere Jesús. Pero Jesús es el que bendice, Jesús es el que guarda, Jesús es el que me libra, Jesús es el Jesús. Pero ese Jesús, hermano, no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia quiere bendecirnos con la mayor bendición, darnos una vida nueva, para conocerlo y empezar a caminar con Él, la trayectoria que tenemos y el camino que ha propuesto para cada uno de nosotros. Ese es el Jesús que quiere que vivamos la fe viva, la fe verdadera, la fe que no cambia, la fe que permanece, la fe que cruza fuego, cruza agua, cruza tormentas, pero permanece. Y el mismo Jesús permanece. Pedro nos dice, hermano, escuche, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según la gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos. ¿Y qué quiere, hermano, renacer? ¿Qué quiere renacer? Es nacer de nuevo. Es regenerar. Es decir, renacer es alguien que había nacido, pero le fue dado una nueva vida. Le fue dado una nueva vida. Y eso es renacer. Regenerar una cosa es volver a hacerla de nuevo, de otra forma. Y eso, hermano, es la vida cristiana, es nacer de nuevo, es nacer de la palabra de Dios, es nacer del Espíritu de Dios, para Dios, en Dios, y que Dios sea el centro de todo. En 2 Corintios 5:17, un versículo muy famoso, nos dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, es que todo se hace nuevo. Ahora pregunto,
¿Qué cosas viejas pasaron? ¿Qué cosas viejas pasaron? Porque hermano, ¿sabe por qué digo? Porque montones de cristianismo de hoy no hay pasado nada. Citan ese versículo, pero no pasó nada. Que es el Juancito mentiroso, sinvergüenza, que no paga la cuenta, que tiene problemas con su esposa, que pelea, que pisotea, que habla palabrote, sigue el mismo. No cambió nada en él. La única cosa que cambió en él, que va tal día a un salón, se sienta, reciba la bendición y lleva la bendición a casa, pero sigue siendo Juancito de siempre. No pasó nada. Y pasan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, 20 años, hermanos, y son los mismos. Son los mismos. La única cosa que saben es sentir. Necesito sentir. Necesito que mis emociones estén bien. Como alguien me dijo, ay, yo voy a la iglesia y digo, ¿y qué aprendí allá? Nada, me siento paz. Me siento paz. Wow, si me llevas yo a un monte y que puedo ver a una montaña del Líbano y hacerme ver el valle así, ¿cómo siento la paz profunda también? Imagínate que tú vengas a sentar acá solo para sentir paz. Que te puedes sentirse paz por la palabra de Dios, porque viniste a adorar a Dios, porque tenés conciencia de la vida nueva con Dios, porque Dios es el centro de tu vida, que viniste acá para, como la familia de la fe, adorar a Dios y ofrecerle un sacrificio vivo a Dios. Y eso sí, produce un paz, que vamos a verlo más adelante. Pero no hay esa paz de aliviar mi conciencia de que, bueno, fui a la reunión, como un pariente mío. Pero no, el domingo yo fui a la misa y estoy tranquilo. Y no sabe ni siquiera su mano derecha de su izquierda. Nada. Vida totalmente lejana de Dios, pero que el domingo fue a la misa y pronto. Alivió su conciencia. Estuve allá, alivié esa conciencia. Que haga eso en su trabajo. Que vaya a su trabajo, que pone el dedo, marca que entró y que quiere sentar en una silla para ver si puede aliviar su conciencia. Si no es a la semana, está despedido. Pero en lo espiritual, hermano, manejamos como nosotros queremos, como a nosotros nos conviene. A ver, voy a ver tiempo porque no quiero demorar mucho. Tengo que hacerlo en 2 veces. Ahora, ¿qué cosas pasaron, hermanos? Y Pablo nos dice en el mismo Efesios, en los cuales Pablo hablando a la iglesia, Pablo hablando a la iglesia, dice así, está diciendo que Cristo por la gracia nos salvó. Dice así, pero empieza a mostrarnos cómo éramos, cómo los hijos de Dios eran antes. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y cómo seguimos la corriente del mundo? Por las emociones. Por las emociones, totalmente por las emociones, porque el mundo nos mueve. ¿Sabe cómo el mundo nos mueve, hermanos? ¿Sabe lo que nos gusta o no nos gusta? ¿Te sabía de eso? ¿Te sabe que en las redes sociales sabe la mayoría qué está buscando? ¿Sabe qué es lo que la mayoría ve? ¿Y sabe lo que hacen? Y esto es lo que ponen permanentemente para hacerte comprar una tele nueva, comprar un auto nuevo, comprar un sillón nuevo, comprar esto nuevo. ¿Por qué? Porque permanentemente está te poniendo en tu cabeza. ¿Y sabe qué? Te mueve. Estoy hablando de una forma muy simple. Pero la corriente de este mundo te lleva a vivir totalmente como Satanás quería a la mujer y al hombre. Vivir como tú quieres, como a ti te parece, no como Dios dice. ¿Conforme a qué? Al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que opera ahora en los hijos de la desobediencia. ¿Y quién es ese espíritu? ¿Quién es ese espíritu? Dale. El diablo, hermano. El diablo. Esto es lo que Pablo está diciendo, que nosotros los cristianos, antes de nacer de nuevo, éramos dominados el poder por la potestad del aire, el espíritu que opera. Es decir, la influencia maligna nos lleva totalmente a vivir ¿cómo? Por lo que sentimos. Simplemente por lo que sentimos. Cuando nacimos de nuevo, Dios, ¿qué hace con nosotros? Nos transforma para no vivir más por lo que siento, sino por lo que Dios ha dicho. Y esa es la gran diferencia, hermanos. Entre los cuales también todos nosotros, Pablo se incluye así, todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué?
en los deseos de nuestra carne, emociones, haciendo la voluntad. Y el cristiano tiene que hacer la voluntad ¿de quién? ¿Y a dónde está la voluntad de Dios? Lo que siento. Mira, hermano, muchos viven la voluntad de Dios así. Sentí de Dios. Sentí de Dios. ¿Sabe cuántas y cuántas profecías me dieron en mi vida? ¿Y sabe cuántas y cuántas no se cumplieron? Casi todas. Casi todas. La única profecía, hermano, que cumplió fue la que yo tuve experiencia con Dios propiamente. Por eso yo no estoy anulando las emociones. Yo quiero que las emociones ocupen su lugar, porque cuando ocupa su lugar, hermano, tenemos verdaderos emociones, sentimientos que permanecen y que edifican nuestras vidas. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, porque tus emociones y tus pensamientos viven juntos, andan juntos. Es decir, nosotros tenemos, hermanos, dos bases. Lo que siento y hago, o lo que siento y juzgo. Me refiero a la Biblia, a la verdad de Dios. Es decir, siento, a ver, todos los que son matrimonios acá, ¿nunca pelearon con sus esposos o sus esposas? ¿Pelearon? ¿Nunca tuvieron? ¿Y qué les dio ganas de hacer? Le preguntaron a Billy Graham, a la esposa de Billy Graham, para facilitarlo, porque ustedes son todos matrimonios perfectos que nunca pelean, ni siquiera matan mosquito. Pero preguntaron a la esposa de Billy Graham si nunca pasó en su vida, en su trayectoria, la idea de separarse. Y ella dijo, no. La palabra separación no estaba en nuestro diccionario, en nuestra vida. Pero sí les confieso que varias veces me dio ganas de matarlo. Fue sincera. Y hermano, vivieron como 70 años juntos de matrimonio. Y fue un hombre realmente que Dios lo bendijo con un testimonio intachable de toda la forma. Ahora pregunto, ¿le dio ganas de matarlo? Sí. ¿Lo mató? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que está en ella era más fuerte del que opera en su pensamiento. Porque era una mujer de Dios que seguía lo que la Biblia dice, no lo que su sentimiento dice. Y esa, hermano, es la gran diferencia. Y esa es la gran diferencia. ¿Quién mueve nuestras vidas? Porque podemos hacer la voluntad de la carne y del pensamiento, porque tú puedes pensar movido por lo que tú sientes, y te garantizo que vas a estar totalmente fuera de la voluntad de Dios. O tú puedes sentir, pensar y decir, no, esto no aprueba Dios. Eso no está aprobado por Dios. Dios no se agrada de esto y yo no voy a hacerlo, por más que estoy sintiendo. Y la vida cristiana, hermano, sólida, se constituye en este principio. ¿En qué lugar ocupa en nuestra vida la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que mueve nuestra vida? ¿Lo que sentimos? ¿Las emociones? ¿O lo que la palabra de Dios dice? ¿O lo que Dios nos ha puesto delante de nosotros? ¿Qué pasó con el pueblo en el desierto? Salieron, hermanos, vieron las maravillas de Dios antes de salir de Egipto. ¿Qué pasó al salir de Egipto? ¿Qué es lo que les hizo ser muertos? Y Dios mismo los mató en el desierto. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Eran movidos por sus sentimientos. Faltó el pan. No tenemos pepino, ni cebolla, ni ajo, ni granadas. Y ese pensamiento y esas emociones, ¿qué les hacía hacer? Bueno, vamos a volver a Egipto. ¿Qué decir? Estar libres, ver la maravilla de Dios, las promesas de una tierra que emana leche y miel. Ve Dios abrir el mar en el medio. Todo esto, hermano, y vivían como animales. Todo esto se fue totalmente anulado. ¿Por qué?
por la papa y por la cebolla y por el ajo y por la granada y por comer y beber. Pueblo que estaba totalmente esclavo, no de Egipto, sino de sus propias emociones. Faltó el agua, ¿qué hicieron? Murmuraban contra Dios. Y ese Dios que abrió el agua, que vieron el mar en seco, creyeron que ese Dios no es poderoso para proveerles el agua. Y Dios una vez más le proveyó agua. Y era un pueblo, hermano, permanentemente esclavo de sus emociones. Y sabe, y esa es la imagen de la mayoría de lo que se llama cristiano hoy. Y lo digo con dolor de mi alma. Y esa es la imagen de la mayoría de los que se dicen cristianos. Y por supuesto, están los Caleb y los de Josué también en el pueblo de Dios. Que es decir, hay un remanente en el pueblo de Dios que sigue firme, que quiere andar como Dios quiere vivir en la voluntad de Dios y quiere llevar sus emociones, que ocupen el lugar y que el que conduzca la vida, no las emociones, ni mis deseos, sino lo que Dios dice que debe ocupar. ¿Me entienden, no? Ahora, ¿cuál es el proceso, hermano, para vivir una vida nueva y sólida? ¿Cuál es el proceso? Pablo ahí nos dice, en el mismo carta de Efesios, en la misma carta de Efesios, Pablo nos dice, y dice así: y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Ya no andéis como los gentiles. Ahora, Pablo está diciendo que no anden más como la gente que no tiene a Dios. Ahora, ¿cómo andaban los gentiles? A la pocha. ¿Cómo andaban los gentiles? Que andan en la vanidad de su mente. ¿Y qué es la vanidad de su mente? ¿Sabe lo que es la vanidad de su mente? Vanidad quiere decir vacío. Vacío. ¿Y qué es lo vacío? ¿Qué es lo vacío? Es esas emociones que te vienen y que son fugaz. Los hombres sin Dios viven por sus emociones. Vamos a alegrarnos y esa noche se van. Y lo hice por cuántos años y pensaba que estaba alegría. Y la verdad que yo estaba simplemente sofocando la tristeza y el vacío que tenía dentro de mí. Y tomaba. Y unía la noche con el día. Y creía que estaba llenándome. ¿Y sabe cómo me sentía el otro día? Mira, hermano, como la cueva de San Antonio. No la conozco, pero era como la cueva de San Antonio. Vacío, árido, seco y solito. Así vive la vanidad, así viven los hombres. Así, los gentiles. Ahora Pablo sigue diciendo, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿De qué entendimiento está hablando Pablo? De que no tienen la luz de Dios. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús estaba hablando luz. Perdón. Jesús estaba hablando de que su luz alumbra nuestros entendimientos para descubrir lo que es vano, lo que es pasajero, lo que no es, de lo que es sólido y de lo que vale. Puedo terminar esto y termino, tranquilos. Ajeno de la vida de Dios, ¿por qué? Por la ignorancia. ¿La ignorancia de qué? De la verdad de Dios, del consejo de Dios. Del consejo de Dios que hay en ellos. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. ¿Y qué es la dureza del corazón? Poner a Dios en segundo plano. O si no, poner a Dios fuera. Eso es, cuando Dios habla de la dureza del corazón, está diciendo de que Dios no tiene lugar en mi vida. Dios no tiene el primer lugar en mi vida. Por eso lo llamó a su pueblo que salió de Egipto, de son pueblos duros de corazón y de servicio y de corazón. ¿Por qué? Porque Dios no podía manejarlos. No que no podía,
Dios podía mover el cielo y la tierra, pero en la voluntad que Dios le dio, ellos no quisieron voluntariamente abrazar la verdad de Dios para caminar con ella. Quisieron vivir ¿cómo? Por lo que sienten. Por lo que sienten, por mis emociones. Y eso es la pucha, hermanos. Paciencia conmigo. En lo cual, después que perdieron, ¿qué? Toda la sensibilidad. ¿Qué decir? Y hermano, escuche, ese es un principio. Cuando tú comienzas a querer vivir por la ignorancia, cuando tú quieres vivir lejos de Dios, hermano, eso es, comienza a perder toda la sensibilidad. Comienza a perder la sensibilidad. No estoy diciendo que la sensibilidad que se pone mano en el fuego no te quemas. Entendemos. Comienza a perder toda la sensibilidad espiritual, toda la sensibilidad de vida que proviene de Dios. Comienza a vivir como los gentiles, simplemente en la vanidad de tu mente. Necesitas alimentar tu mente, tus emociones y lo que mueve adentro para que tú puedas vivir. Pero en el fondo está más vacío que las cuevas de San Antonio cuando no hay creciente. Entregaron a la lascivia, y eso es una de las señales. Cuando se viven los sentimientos, hermano, temprano o tarde vamos a entregar ¿qué? En la degradación. En la degradación. Por eso la iglesia está llena de gente adúltera, fornicaria, mentirosos y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no hay transformación en ellos. No hay transformación en ellos. No hay vida de Dios en ellos. ¿Quién tiene la vida de Dios? Hay una vida nueva. Hay un elevo, transformación interior. Ya no vivo, por más que pasa, qué sé yo, mis salto delante de mí. No, es mi esposa, miro a mi esposa, no miro a nadie. ¿Por qué? Porque tengo la vida nueva dentro de mí. Tengo la vida nueva dentro de mí. Por más que tengo necesidad y la hermana dejó su billetera acá, no la toco, la agarro, hermana, esa billetera tuya. ¿Por qué? Porque tengo el temor de Dios y tengo la nueva naturaleza en mí. Viven según sus sentidos. Mas vosotros, a la iglesia, Pablo habla, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Que decir, la iglesia, el cristiano, no puede vivir de este padrón acá. No puede vivir de este padrón acá. ¿Por qué? Si en verdad lo habéis oído. ¿Oído qué? ¿Qué leemos antes en Efesios capítulo 1? ¿Oído qué? El mensaje de salvación, el evangelio de nuestras vidas. Y habéis sido por él enseñados. ¿Enseñados qué? Cómo nuestra vida como cristiano debe caminar. Cómo el tren debe correctamente marchar. Conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. ¿Y a dónde están tus emociones y los míos acá? ¿Perciben? ¿Perciben la diferencia que Pablo hace entre los gentiles y entre lo que deberían ser los cristianos, lo que son los cristianos? Ya no andan. ¿Sobre qué andamos? ¿Conforme qué andamos? Conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Es decir, conforme al evangelio. Conforme a la ordenanza que Cristo puso para nosotros. Conforme al GPS de Dios. No conforme a lo que mi corazón siente. Siendo que Dios me dice, engañoso es tu corazón. Es perverso. Que decir, ¿cómo voy a confiar en mis emociones cuando son contrarias a lo que Dios dice? Si Dios me dice que mi corazón es perverso y enfermo. En cuanto a la pasada manera, mira la vida cristiana, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, que decir, desvestir, y esa palabra despojaos es desvestir del viejo hombre criado, viciado, ¿qué? En los deseos, emociones. Quiero que Dios está diciendo, despójate de este hombre, desvestite de este hombre que solo quiere vivir por lo que siente. No es yo que estoy diciendo, Pablo está diciendo.
En cuanto a despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Qué decir? Escuche, ese hermano es peor que la droga. Por eso la iglesia, los cristianos, tienen que ser enseñados. Y lamentablemente, hermano, eso cuesta. Y eso cuesta. ¿Sabe qué cuesta? Cuesta que la mayoría no quiere oír esto. Por eso cuesta. Entonces no preciso hablar esto. Te hablo lo que te gusta. Te hablo lo que te hace sentir bien. Te hablo, ay, salí de la reunión chocha de embriagada. Y no aprendiste nada. Eso cuesta, hermano. Despojar del hombre viejo. Eso cuesta. Eso nos lleva toda una vida. De llevar mis emociones y someterlas a lo que la palabra de Dios dice. Imagínate, hermano, hoy lamentablemente, hoy montones de líderes se separan de su esposa porque dice que Dios le dijo. Porque Dios le dijo. Y siguen pastoreando iglesias de 15, 20, 30, 40 mil miembros. Y los miembros que dicen, amén, gloria a Dios, aleluya, al ungido de Jehová. Ungido de Jehová del infierno, hermano. Permiso decir esto. Permiso decir esto porque estamos viviendo en una lideranza, lamentablemente, hermanos, lobos vestidos de oveja que están conduciendo miles y millones de personas a la perdición. ¿Por qué? Porque no quieren despojarse de la manera vieja de vivir según los deseos engañosos. El miércoles estuvimos acá y una hermana dijo que yo vi también un pastor, el descarado que dijo que si aportasen más plata, Jesús va a venir más pronto. Y que Jesús está demorando de venir porque la gente no está ofreciendo plata. Y esa historia, hermano, viene de años. Viene de la hermana católica romana que inventaba montones de cosas. Y hoy tenemos una iglesia evangélica que montones de cosas y baboseras, herejías y errores han cometido en nombre de Dios. Llevando montones y montones de vidas, creyendo que están yendo de paseo con tren y no están yendo a ningún lado. Absolutamente a ningún lado. ¿Por qué? Porque no quieren despojar del hombre viejo. ¿Y qué dice Pablo? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, ¿qué quiere decir el espíritu? ¿Cómo me renuevo yo como cristiano en el espíritu de mi mente? Que alguien me diga. Mientras que tomo agua. Y ya voy a terminar con esto. ¿Cómo me renuevo en el espíritu de mi mente? ¿No saben? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Es solo la palabra de Dios que transforma mi mente. Es solo la palabra de Dios. Necesito. ¿Pero por qué? Vale. ¿Pero por qué solo la palabra de Dios, hermano? Porque solo la palabra de Dios puede hacerme vestir de nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Solo la palabra de Dios. ¿Cómo se construyó ese edificio? ¿Por qué está sólido? Porque el constructor dijo, no, los planos del arquitecto no preciso hacerlo a mi manera. ¿Así? ¿Por qué está sólido ese edificio? Porque los constructores, los que trabajaron, respetaron el plano así como el arquitecto lo hizo. Tu vida cristiana va a estar sólida si realmente vas a renovar tu mente en la verdad de Dios. Y si no tenés capacidad, pregunta, ¿quién tiene ansiedad de saber la voluntad de Dios? Mediante cualquier decisión, mediante cualquier emoción, mediante cualquier situación, voy y busco consejos de hombres que temen a Dios, que viven por la palabra de Dios. No por tus emociones. Si tú vives por tus emociones, sos esclavo totalmente de tu propia vida, del polvo que eres, no de la palabra de Dios. Y vuelvo a decir, las emociones tienen su lugar, que vamos a verla después, más adelante. Entonces, vestidos del nuevo hombre, criado según Dios en justicia, en santidad ¿de qué? De la verdad. Por lo cual, ¿qué? Desechando la mentira.
Cuando una persona miente, ¿por qué miente? ¿Ya pensaron? Si la hermana dije, hermano, era mi cumple ayer y ni siquiera feliz cumple. ¿Por qué le digo, ay hermano, no sabes, estaba con 40 de fiebre? ¿Qué es lo que me lleva a mentir? En mis emociones de poder zafar, de dar una respuesta y justifico mi imagen frente a la hermana. Hermano, todos, siempre cuando estamos movidos por las emociones, siempre, hermanos, vamos a cometer lo que es contrario a la palabra de Dios. Si yo estoy renovando mi mente, ¿qué le digo? Hermano, disculpa, la verdad te confieso que me olvidé. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Va a enojar conmigo? Bueno, que enoje la hermana y que no peque contra Dios. ¿Por qué? Porque estoy cimentando mi vida en la verdad. Y si estoy cimentando mi vida en la verdad, no voy a mentir. Entonces, siempre que cometemos, hermano, ¿qué dice acá entonces? Desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, como hijos de Dios, ahora somos un cuerpo. Airaos. ¿Podemos airar? ¿Podemos airar? ¿Viste? Dios sabe, hermano, nuestra condición. Y Dios sabe que... Por eso yo no estoy predicando a cristianos extraterrestres. Estoy predicando a hombres y mujeres, hermano, que pasamos por todo, que nuestra naturaleza está todo. Que pasamos por cosas y nos da bronca. Que escuchamos algo que nos entristece. Pero ¿qué estamos diciendo? Airaos, pero no pequéis. ¿Qué decir? Si Adán, si ves algo que te saca del quicio, ya no estás más en el hombre viejo. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios está ocupando tu mente y tu corazón. Porque tu corazón delante de Dios, Señor, quiero agradarte en mi vida. Porque tú sabes que Dios te rescató del pecado, no para seguir pecando, sino para que por la luz de su palabra y de tu comunión con Él, puedes comenzar a identificar el pecado y llamar el pecado por su nombre. No le dé disculpa, porque ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos disculpa. Hacemos miles y una cosas, ¿sabe para qué? Para tapar nuestros pecados. Y hay de aquel, hermano, que intenta tapar, disfrazar, cubrir, dibujar sus pecados para que no sean vistos como pecado. Porque pueden cubrirlos de mí, de ti, de él, de quien sea. Pero a los ojos de Dios nada puede ser cubierto. Nada, porque todo lo que he encubierto, Dios, escuche, antes que nosotros cubrimos nuestros pecados, Dios ya lo vio en tu corazón. Por eso dice, no precisa más dormir con una mujer, sino si solo pensás en ella, a mis ojos dormiste con ella. Ya no precisa más, ya no precisa matar, solo que tenga un odio profundo contra una persona en tu corazón. Para Dios ya lo mataste. Porque Él es el que escudriña la mente y el corazón. Por lo cual, desechando la mentira, airaos, pero no pequéis, no ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué está diciendo Dios? No ponga el sol sobre tu enojo. Por eso alguien decía, mejor pelear con mi esposa o con mi esposo temprano, porque ahí tenemos todo el día para poder solucionar. ¿Qué es lo que está diciendo eso, hermano? No está diciendo eso, está diciendo que intenta quebrar tu orgullo, que parte de tus emociones, someterlo a la palabra de Dios y vaya a decir, disculpa, vaya a decir, perdóname, pequé contra ti, perdóname, te hablé mal, perdóname, tú tenías razón en esto. Eso es lo que Dios está diciendo. Que tus emociones sean clavadas en la cruz. ¿Para qué? Para que tú crezcas en la verdad de Dios. En la verdad de Dios. ¿Y la verdad de Dios cuál es? Pequé. Hablé mal. Tenés razón. Y eso, hermano, nos cuesta. ¿Por qué? Porque burbuja en nosotros la soberbia y el orgullo. Y a donde la soberbia nos lleva, el orgullo no nos deja salir. No deis lugar al diablo. Pablo sigue hablando a la iglesia diciendo, no deis lugar al diablo. Ahora,
lugar busca el diablo en la vida del cristiano? ¿Qué lugar? Hermano, lo mismo que buscó en Eva. Creo que ahí no están viendo. Lo mismo que buscó en Eva. Hacernos vivir por lo que sentimos, enfocarnos en nuestras emociones, no en lo que Dios dijo, no en lo que Dios nos instruyó en su palabra. Y esto es, ¿qué le dijo el diablo a Jesús en el desierto? ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios. Y voy a hacer una observación, escuche. ¿Sabe cuánto fue tentado Jesús? Y el Espíritu lo llevó al desierto a ser tentado. ¿Sabe cuándo? Después que Jesús escuchó, mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, cuando vino una voz del cielo sobre Jesús. Por eso cuidemos cuánto somos alabados, cuidamos cuánto somos alabados, hermano. Cuando Dios le dijo, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto a ser tentado. ¿Y qué le dijo el diablo? Si tú eres hijo de Dios, sos el Hijo de Dios en quien tengo complacencia. Si tú sos el Hijo de Dios, ¿dónde transformar esa agua en pan? Al final, hace 40 días que está en hambre, en ayuno. Hace 40 días. Y 40 días en ayuno, hermano, ¿qué sentís cuando alguien te habla de pan? Bueno, prueben mañana, pasen el día entero en ayuno. Y pasen frente a una panadería que está cocinando. Y ve si no retorcija todos tus entrañas. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le respondió Jesús al diablo? Está escrito que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuál fue la herramienta de Jesús? La palabra de Dios. ¿Estaba con hambre Jesús o no? 40 días sin comer. Después le llevó a un monte, le dijo, mira, le mostró todo, te doy todo esto. ¿Qué le dijo Jesús? Satanás, está escrito, solo a tu Dios inclinará y adorará. Y en la tercera vez que le llevó al pináculo del templo, ¿en qué contestó Jesús? La palabra de Dios. No, está escrito, no tentará el Señor tu Dios. ¿Con qué venció Jesús al diablo? ¿Con qué? Con el grito, con decretar, con amarrar, atar, zapatear. Hermano, todo eso es una babosera invención de hombres. Para hombres que no quieren vivir la palabra de Dios, para hombres que quieren sentir y emoción, sentir y salir vacíos, huecos, siempre viviendo el hombre viejo. Si Jesús venció a Satanás con la palabra, ¿tú crees que vas a vencer con gritos, con amarrar, con atar, con montones de babosera, con golpear la mano, hermano, todo eso es show, es teatro. Todo show es teatro. Otros creen que con el agua bendita expulsan a Satanás, como que Satanás tiene miedo del agua bendita. Satanás tiene miedo, ¿sabe de quién? De un hombre que realmente grabada dentro de él la palabra y el temor de Dios. De este Satanás tiene. Pero también es un hombre que tiene que ser de aso, porque será golpeado por Satanás y atacado por Satanás por todos los lados. Por eso, hermano, miren la historia de los hombres de Dios. Miren la historia del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. Cómo vivieron los hombres de Dios. ¿Sabe cómo vivían? Como animales, huyendo de una cueva, porque querían sus cabezas. Esas bendiciones de que Dios está prosperando, de que Dios está dando, hermano, eso es palabras huecas. Palabras huecas. La verdad de Dios, hermano, pocas personas la abrazan, pocas personas quieren vivir con ella, pocas personas quieren vivir con tierra firme. Pocas personas, la mayoría, hermano, quieren vivir burbujando. La mayoría quieren tomar perifar, anestesiando simplemente sus vidas para no sentir el dolor y vivir una vida de paz, de alegría, de gozo. Y vamos a ver que Dios tiene para nosotros vida de alegría, de paz y de gozo verdadero. Creo que voy a parar acá. Entonces, hermanos, lo mismo que Satanás, por eso dice, no dé lugar al diablo, quiere decir, no le dé lugar a tus emociones. Juzga tus emociones.
encuentra un lindito ahí. Encuentra un lindito ahí. Y dices, ay, yo amo a Dios y todo. No te vayas por la belleza, no te vayas por las emociones. Fíjate si tiene temor a Dios, fíjate si es un hijo de Dios. Fíjate, me abre una gran oportunidad, pero tengo que sacrificar mi familia, mi vida y todo. ¿Tú crees que eso es de Dios? ¿Tú crees que eso es de Dios? Y montones que andan en este mismo rollo, hermano, sacrificando todo, sin dar una vida real de temor a la palabra de Dios y vivir realmente en la palabra de Dios. Y el diablo da, hermano, escuche, ¿quién le prometió a Jesús dar todo? Es el diablo. ¿Quién le dijo a Jesús, mira, todo eso te daré porque me fue dado? Fue el diablo. No fue Dios. Jesús no prometió. Jesús nos prometió vida eterna. El Evangelio se promete una única promesa: perdón y vida eterna. Y Jesús estará con nosotros en todo el tiempo. Para resumir, esto es la promesa de Jesús: perdón, salvación, y estaré contigo en todo el tiempo, en todos los momentos, en todas las circunstancias. El diablo sí te promete dar todo. Por eso nos dice, hermano, no dé lugar al diablo. No dé lugar al diablo. Donde vemos, no sé qué miércoles, cuando Simón vino y le dijo a Pedro, toma, dame ese poder. ¿Y qué le dijo Pedro? Si tuviera los Pedro de hoy, pero lo hubieran puesto a Simón el mago en el primer asiento, ya lo hubieran puesto en el púlpito. Lo hubieran dicho, da acá, da esa plata acá y después recíbalo, lo toman atrás por la mano, caíste, bueno, ahí está el poder de Dios, ahora salí diciendo Taramacazuca y pronto el poder de Dios está en ti. Pero Pedro le dijo, tu plata perezca contigo porque no tenés ni parte ni suerte en ese negocio. Porque sabía, hermano, el diablo tenta, la tentación viene, escuche, termino con esto, la tentación la tenés dentro de ti. Santiago dice, no Santiago de la Biblia, cada uno es tentado en su propia mente, en su propia concupiscencia, en su propia mente. Cuando esta mente da luz, cometa pecado. Y cuando el pecado es hecho, lleva muerte. ¿Y muerte qué es muerte? Separación, te separa de Dios. Es decir, interiormente hace una decomposición interior, hace un rompimiento interior. ¿Hasta que qué? Hasta que tú te arrepientes y vuelve a Dios de vuelta. Entonces, hermano, que Dios nos bendiga en esta mañana. A ver, ¿en qué? Que Dios nos bendiga en esta mañana. Que Dios nos bendiga, hermano. Vuelvo a hacerte recordar. ¿Cómo está tu vida? ¿Así? Tu vida así, tu vida, el tren de tu vida marcha así o marcha así. Eso, hermano, lo dejo como imagen para que tú lo evalúes. ¿Es así tu vida? ¿Marcha o así? Quiera Dios, hermano, que sea así. Porque si así, no vas a ir a ningún lugar. Tu vida va a ser un desastre. Va a ser como la Biblia dice, como el tamo en el desierto. Montones de palos secos que se forman tipo una pelota. Y como el viento los lleva, van. Así va a ser tu vida. Llevada por tus emociones, por lo que tú sientes. Como montaña rusa. Hoy estoy contento, mañana estoy deprimido. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Hoy tengo ganas de ir a la iglesia. Ay, no, mejor mirar la novela. Así como estamos en el desierto. Ahora, si tu vida, hermano, va así, ¿sabe? Sentir lo que sienta, tenga la emoción que tenga, vas a permanecer firme en la palabra de Dios. Vas a estar triste, ¿y qué vas a hacer? Voy a orar. Señor, estoy inquieto, me pesa esto, hecho a tus pies. Porque ese es el que dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos. Sigue diciendo para ti y para mí. Y Él es nuestro amparo, y Él es nuestro refugio, y Él es nuestra fortaleza, y Él es el en quien depositamos nuestra carga, nuestra tristeza, nuestros
nuestro enfado. Él es. Si estoy alegre, ¿qué hago? Alabo a Dios, bendigo a Dios y procuro ser bendición para Dios. No me altera más, mi vida ya no está más alterada por las emociones, será como árbol plantado junto a las corrientes del agua, cuyas raíces están firmes, que puede venir el viento, que lo sopla para acá, para allá, pero ¿qué? Permanece firme. Hermano, quiera Dios que tu vida y la mía sea así. La palabra de Dios sea el primero, los dichos de Dios sean los primeros. La combustión, la fe que es producida por la palabra de Dios, sea lo que está conmoviendo mi vida, lo que está llevando mi vida. Y que verdaderamente después de esto, la consecuencia, hermano, que vamos a verla el domingo que viene, la consecuencia va a ser sentimientos, emociones firmes, sólidos. No volátiles, sólidos. Entonces que Dios nos bendiga, hermanos, que podamos reflexionar en esto. Oramos. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos por tu gran misericordia. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por el ejemplo que diste de las casas. Y qué bueno, Señor, que dijiste que aquel que oye tu palabra y la practica es como el hombre sabio, que sigue tus planos, que sigue tu proyecto, que sigue, Señor, las órdenes como tú las has puesto para ponerla. Porque sobre tu palabra, se puede echar la red seguro y se puede sacar pez y disfrutar, Señor, abundantemente. Pero sobre tu palabra, ayúdanos a no ser como el hombre necio, tonto, que quiere construir pero no quiere oír tu palabra, que escucha tu palabra pero sale de un oído para otro, que quiere construir su casa sobre sus emociones, sobre esos pedazos de tierra y esas partículas de tierra que somos mientras que tengamos el aliento, y que son volátiles, que hoy sentimos una cosa y mañana otra, y a veces en el día sentimos 50 veces. Los sentimientos cambian en nosotros. Ayúdanos a que no estemos cimentados, Señor, sobre nosotros, sobre lo que sentimos, sino sobre ti mismo. Porque tú eres la piedra angular. Tú eres la roca en quien estamos construidos. Ayúdanos para que tu palabra sea la cementación, el hierro, el hormigón, el pedregullo que cimenta nuestra vida sobre ti, Señor. Ayúdanos a ser constantes en tu verdad. Ayúdanos. Como iglesia, Señor, también estamos dispuestos a enseñar, a transmitir, a ayudar a aquellos que no pueden comprender, para que su vida crezca, se fortalezca y permanezca firme en el Señor. Y que seamos plenamente despojados del hombre viejo, renovados en nuestra mente y revestidos del hombre nuevo, criado por ti, oh Dios, en justicia. Oh Señor, ayúdanos. Oh Señor, ayúdanos. Bendiga tu iglesia. Bendiga, Señor, nuestras vidas. Bendiga a quien nos oye, Señor. Bendiga a los que nos oyen para que entiendan que tú estableciste tu palabra. Tú eres el verbo vivo. Y sobre ti nuestra vida tiene que estar cimentada, Señor. Bendiga, Señor, a los que nos oyen para que entiendan que tú nos invitas para venir a ti. Y venir a ti es venir a tu palabra. Porque en tu palabra encontramos, Señor, contigo mismo. Crezcamos contigo mismo. Y sentimos verdaderamente los sentimientos sólidos y firmes que nos llevan a vivir nuestra vida independiente de situaciones y circunstancias. Señor, te damos las gracias. Bendiga a cada oyente. Bendiga a mis hermanos. Bendiga a cada familia. Bendiga a mis hermanos en el comienzo de esta semana, Señor. Sé tú sus guías. Sé tú, Señor, el que obra en sus interiores, llevándolos a buscarte, a crecer en tu palabra. Y bendiga a aquellos que ya no están. Bendiga a aquellos que están enfermos. Bendiga, Señor, los hermanos que están en el campamento Alfa, con el encuentro de jóvenes. Derrama tu gracia y derrama tu bendición sobre nosotros para que crezcamos y vivamos para la gloria de tu nombre. Y en tu nombre pedimos, Señor Jesús. Amén y amén.